Hola a todos y todas, yo soy Samuel López y aquí en este vídeo de nuevas tecnologías vamos a explicar la manera de realizar la declaración de la renta haciendo uso de Internet. Comenzamos. Podemos ver en esta diapositiva el índice de contenidos. Vamos a hacer primeramente una breve introducción acerca de la declaración de la renta. Posteriormente veremos algunas consideraciones básicas sobre la declaración, exenciones, umbrales económicos, etc. Después reproduciremos un vídeo en el que veremos in situ cómo se hace la declaración en formato online, el cual es el punto clave de esta presentación de hoy. Para acabar, insistiremos en algunas cuestiones clave a la hora de presentar la declaración de la renta por Internet. Primeramente, ¿qué es la declaración de la renta? Pues se trata de un tributo que los ciudadanos españoles deben pagar a Hacienda, en concreto a la Agencia Tributaria, que es un organismo dependiente o perteneciente al Ministerio de Hacienda. La declaración de la renta es también conocida como IRPF, es decir, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se habla aquí de personas físicas porque se entiende que son humanas, ya que las personas jurídicas, empresas, etc., ya pagan sus impuestos mediante el impuesto de sociedades. Este tributo se basa en todos los ingresos obtenidos durante un año, concretamente en el año previo a realizar la declaración de la renta. Entonces, como es un proceso que depende de la renta o rentas anuales, no todos los ciudadanos tienen la obligación de hacerla, por lo que ahora vamos a ver alguna exención interesante para jubilados, pensionistas y mayores en general. Pero antes de eso, hay que decir que la declaración tiene un periodo para ser presentada. Este año 2021, por ejemplo, ha sido desde el 7 de abril al 30 de junio, para hacerla por Internet. El asunto de las exenciones a la declaración es un tanto farragoso, ya que se habla en términos financieros, económicos y tributarios, y mucha gente no está familiarizada con ese lenguaje más técnico. Por lo tanto, vamos a simplificar mucho y a destacar alguna excepción interesante. Bien, si la persona percibe una renta anual inferior a 22.000 euros, está exenta de presentar la declaración, siempre y cuando proceda solamente de un pagador, como puede ser, por ejemplo, la Seguridad Social mediante la pensión de jubilación. Si se perciben más de 22.000 euros anuales, estamos obligados a hacer la declaración. Aún así, siempre hay que considerar cada caso específico porque, por ejemplo, si contamos con un plan de pensiones y lo cobramos junto a la pensión de jubilación, estaríamos hablando de dos pagadores, igual que si cobramos la prestación por jubilación de España y una pensión proveniente de Francia por haber estado trabajando en el país vecino en nuestra etapa laboral, en años previos. Serían en este caso dos pagadores y ya habría que ver cómo quedaría el umbral económico que dijimos antes de 22.000 euros al año, el cual se podría ver reducido. Pero no vamos a entrar tanto en materia, simplemente tener en cuenta el tema de los múltiples pagadores. En cualquier caso, incluso no estando obligados a presentar la declaración, nos conviene consultar el borrador, porque tenemos derecho a que se nos apliquen reducciones y deducciones y a percibir un reembolso si procede. Al final, el borrador no es la declaración definitiva y presentada, así que nos vale para hacernos una idea de lo que nos tocaría pagar o recibir a Hacienda o de Hacienda. Bien, en el caso de cometer infracciones a la hora de lidiar con Hacienda, como podría ser no presentar la declaración en plazo o presentarla y que salga a pagar pero no pagamos, las multas van desde 200 euros si no presentamos la declaración pero esta hubiese salido a cero o a devolver, es decir, que no presentarla no reporta perjuicio económico a Hacienda, hasta recargos por no abonar el pago, que van desde el 5% al 20% según la demora en el mismo. Por ejemplo, si ponemos por caso que nos sale a pagar 300 euros en nuestra declaración y tardamos menos de 3 meses en pagarla y nos ponen un recargo de un 5%,
pues ya nos tocaría abonar los 300 más ese 5% que serían 15 euros más, en total 315 euros. Si tardamos entre 3 y 6 meses en hacer el abono, pues ya nos podrían meter un 10% de recargo y ya saldrían 330 euros en total. De 6 a 12 meses con un 15% pues serían 345. Y ya si tardamos más de un año en hacer el pago, ya nos podrían poner un 20% de recargo más intereses de demora. Entonces ya estaríamos hablando de 360 euros más los intereses de demora que fuesen pertinentes para cada caso. Aquí nos encontramos para explicar de la forma más sencilla que sea posible cómo realizar nuestra declaración de la renta haciendo uso de Internet. Pues bien, para ello lo primero que hacemos es entrar en cualquier buscador, en este caso estamos usando Google, y escribir algo tan sencillo como renta. ¿De acuerdo? Podemos poner otras cosas como hacer la declaración de la renta, IRPF, agencia tributaria. Pero bueno, de cualquiera de estas maneras nos saldría como primer resultado probablemente la página web de la agencia tributaria, que es donde vamos a entrar ahora mismo. Bien, ya estamos dentro, aquí se pueden hacer muchos más trámites, como veis aquí, más trámites y demás, pero como lo que nos interesa es realizar nuestra declaración de la renta online, es a lo que nos vamos a dedicar. Antes de eso, veis aquí que este año la campaña, como ya hemos comentado, tuvo lugar, empezó el 7 de abril y acabó a final de junio. Bien, ¿qué tenemos que hacer primero para poder acceder a nuestro borrador, a nuestra declaración? Lo primero es obtener el número de referencia. Venimos aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que yo ya estoy registrado en clave. Entonces, lo normal es que si vosotros queréis obtener vuestro número de referencia y es la primera vez que usáis este sistema y demás, lo que os pida sea vuestro número de DNI, la validez del mismo y luego los últimos 5 dígitos de una cuenta bancaria que tengáis y en la que seáis titulares. Y ya obtendríais la referencia, que es un número de 6 cifras que combina letras y números para que sea más seguro, que es el que podréis usar ahora a continuación. Bien, en mi caso, pues para obtenerlo, pues como ya tengo clave, podría entrar directamente, que es lo que vamos a hacer después, y si no, pues podría obtener la referencia con la casilla 505. Esto es, que si he hecho la declaración el año anterior, puedo introducir aquí el número o la cifra o el dinero, etcétera, que haya salido en esta casilla 505. Pues bien, en el caso de que el año anterior no hayamos hecho la declaración o haya salido 0, ¿qué hacemos? Ponemos aquí 0, en mi caso, vamos a darle a obtener referencia y nos va a salir, pues bueno, como es 0, pues no nos pueden dar la referencia y ya sí que nos saldría la opción de poner los últimos 5 dígitos de nuestra cuenta bancaria en la que seamos titulares. Bien, no lo vamos a hacer ahora mismo. Entonces, nos volvemos atrás, más atrás incluso, y ahora, cuando ya tengamos el número de referencia, como hemos dicho antes, con la cuenta bancaria y tal, nos genera el número de referencia, es cuando ya nos vamos al servicio de tramitación borrador declaración renta web. Vamos aquí y podríais ya, si tenéis la referencia, entrar aquí y con vuestro DNI y la referencia de acceso, pues ya podríamos acceder. Bien, si no, vamos a hacerlo como yo, que es obteniendo el PIN, porque como estoy ya en el sistema clave, pues bueno, es la manera más sencilla para mí para acceder. Entonces le doy aquí a obtener PIN. Es probable que este trozo del vídeo quede editado, porque puede tardar un minutillo o dos en cargar la solicitud de recibir mi clave PIN en el móvil. De acuerdo, ya tenemos aquí que, como hemos esperado, porque no tenemos instalada la aplicación que nos pide la agencia tributaria, si queremos hacerlo, digamos, de forma un poco más ágil, pues ya nos sale que podemos solicitar que nos envíen un mensaje a nuestro móvil con el PIN. Es lo que vamos a hacer. Y nos va a llegar en un instante y lo voy a poner aquí. Bien, pongo el PIN y ya puedo acceder. Y ya voy a entrar directamente. Bueno, esto nada, ahora mismo. Y aquí podemos elegir si queremos actuar en nombre propio o como representante de alguien. En este caso, pues soy yo mismo, pues actúo en nombre propio. Bien. Aquí nos salen nuestros datos, etcétera. ¿De acuerdo?
Y vamos a ver cuál es el borrador de nuestra renta web. Si le damos aquí a borrador declaración, aquí nos va a salir, digamos, lo primero, el idioma en el que queremos hacer la declaración. Podemos elegir cualquiera de los idiomas oficiales o cooficiales del Estado español, castellano, catalán, gallego, valenciano. En este caso nos sale el euskera. Bien, aquí podemos modificar alguna declaración que ya hayamos realizado antes. Podemos hacer una nueva declaración o podemos, que lo vamos a hacer, darle a continuar sesión. Y ya aquí pues nos salen los datos, en este caso pues salió a devolver, ¿de acuerdo? Aquí salen todos los apartados importantes de la declaración. ¿Y qué podemos hacer aquí? Pues bien, podemos consultar nuestros datos personales, ¿de acuerdo? Nombre, DNI, si tenemos hijos o personas mayores a nuestro cargo, etc. Podemos guardar la declaración, por si queremos ir a algún asesor o algún gestor y que nos diga, pues esto está bien, aquí hay algún fallo, etc. Podemos acudir a la vista previa, donde vamos a ver todos nuestros datos en un PDF en varias páginas, por ejemplo, en la comunidad autónoma desde la que estamos haciendo la declaración, si queremos hacer una asignación de ese dinero que vamos a recibir a fines sociales o a la Iglesia Católica, etcétera, o que vamos a pagar, es decir, que una parte de ese dinero vaya para fines sociales o para la Iglesia. Y también podemos ver nuestros datos fiscales. Bien, pues si lo que queremos ya es presentar la declaración, le vamos a dar aquí, a presentar declaración, y ya nos va a salir aquí si queremos hacer una declaración conjunta, individual, como declarante, como cónyuge, como hijo, etcétera. En este caso individual, declarante, y como ha salido a devolver, puedo elegir solicitar la devolución por transferencia o renunciar al dinero a favor del Tesoro Público. ¿De acuerdo? En este caso, pues si queremos que nos reembolsen el dinero, pues meteríamos el IBAN de una cuenta nuestra y en un momento dado, pues en poco tiempo probablemente nos ingresen ese dinero que nos toca recibir. ¿De acuerdo? Si le damos a aceptar, pues ya estaríamos a punto de presentarla. Como ya está presentada previamente, no lo voy a volver a hacer. Y simplemente le voy a dar a cancelar. ¿Qué pasa? Que al decir que queremos presentar la declaración, nos salen aquí algunos avisos o errores. En este caso no hay ningún error. ¿De acuerdo? Es decir, la podremos presentar tal cual está. Porque estos de aquí son avisos. Si hubiera algún error, sí que habría que subsanarlo. Por ejemplo, si hubiéramos puesto mal el IBAN de la cuenta de nuestro banco. O si hubiéramos puesto mal nuestro DNI, pues son cosas obviamente que hay que modificar antes de que el sistema nos deje presentar la declaración de la renta. Y estos 4 de aquí son avisos. Es decir, el sistema nos dice, oye, que esto lo has puesto así. Fíjate bien si lo has puesto correctamente, si quieres que se quede tal y como está, o si quieres cambiar algo porque lo has puesto por error. Bien. Una vez que hayamos revisado todo, y que está todo correcto, pues ya podremos ir a presentar declaración y, como hemos dicho, presentarla directamente, firmarla y ya estaría enviada y podríamos recibir, como en este caso, el dinero en poco tiempo, o si hubiera que pagar, pues habría que decidir si queremos realizar el pago electrónico o si queremos recibir un documento PDF para ir al banco y pagar en caja. ¿De acuerdo? Estas serían las opciones que tenemos de cara a, en este caso, pagar nuestra declaración de la renta. Antes de terminar, unos apuntes importantes. Siempre se puede consultar el borrador antes de presentar la declaración, independientemente de si estamos obligados o no a presentarla, para saber a qué nos atenemos si la presentamos. Otra cuestión, los errores y avisos a la hora de la declaración. Antes de presentarla, el sistema nos lanza una serie de avisos y o errores que se han podido producir al cumplimentar la declaración. Los avisos no tenemos por qué modificarlos, porque simplemente es el sistema diciendo, oye, aquí ha pasado esto, ¿te parece bien que esté así? Pero no es ningún error que haya que subsanar sí o sí. Por lo que decimos, los errores sí que hay que arreglarlos para que el sistema nos deje presentar la declaración de forma pertinente.
Y yo luego ya, cuando ya la presentemos, obtendremos un documento PDF con el contenido de la declaración que nos sirve como resguardo o justificante de haberla presentado, con fecha, hora, modalidad de presentación y demás. Terminamos la exposición de esta semana, aquí en este apartado dedicado a las nuevas tecnologías. Espero que, pese a ser un tema que involucra datos fiscales, financieros, tributarios y demás, os haya quedado claro cómo, cuándo y dónde hacer nuestra declaración de la renta por Internet. Nos volvemos a ver pronto con más vídeos. Un saludo y muchas gracias. Hasta la próxima.